Como en otros días, pues hemos estado, bueno, más bien como los jueves pasados, hemos estado como dando una serie de estudios que se llama la gracia o que tiene que ver con el tema de la gracia. Y el día de hoy justamente vamos a ver como este estudio que se llama la gracia soberana, el número uno. Y es importante aclarar que es el número uno porque hay otros estudios bueno, hay otro estudio, de hecho, que es la segunda parte de este mismo tema que se llama la gracia soberana y que lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, para que lo tomes en cuenta, solamente vamos a ver la primera parte y la siguiente semana vamos a ver la segunda parte. Bueno, antes de comenzar, pues me gustaría compartirles pues que bueno, ahorita ya estoy leyendo el libro de Apocalipsis y una de las cosas que me he dado cuenta y que es importante, pues, para una vida bajo el camino, o más bien siguiendo el camino de Cristo, pues es estar leyendo nuestra Biblia. Yo te invito a que puedas leer tu Biblia, que puedas, que le inviertas tiempo a leer tu Biblia. Y una de las cosas que veo es que, bueno, pues nosotros como cristianos, una de las cosas que deberíamos o que nos dice Dios que hagamos o que es uno de los mandamientos que están mencionados en la Biblia es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma y con toda nuestra mente. Perdón. Y en esto pues, significa el amar también es pues dar es el amar y también dar de nuestro tiempo. Y la realidad es que también para poder aprender a amar, para poder aprender a amar o amar a otros, pues también hay que conocerlos y por eso es importante que nosotros pues invirtamos tiempo escuchando y leyendo o leyendo su palabra, que la tenemos muy accesible en estas épocas, ya sea de forma digital o ya sea a través de una Biblia física, pero que en estas épocas la realidad es que es muy sencillo pues tener acceso a la palabra de Dios. Yo les invito a que pues podamos pues invertirle tiempo a la palabra de Dios para aprender, para conocer a Dios y para buscar también y aprender más de cómo Él nos ama a nosotros y nosotros también aprender a amarlo en todos los sentidos y también que podamos amar a otros. Entonces, nada más dame un momento, voy a solucionar este aspecto técnico. Y bueno, para empezar, pues voy a hacer una oración antes de empezar con este estudio. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos, al menos a la distancia. Te pido, Señor, que tú seas el pues que tengas todo el control y que tú seas glorificado en todas partes del mundo, que nuestros corazones estén llenos de tu gozo, que estén llenos de tu paz, llenos de tu espíritu y que podamos alabarte, que podamos amarte, que podamos seguirte y entender y también que abras nuestros corazones para entender pues tu palabra, Señor, para entender lo que tú has hecho en nuestras vidas y también poder compartirlo con otros. Te pido, Señor, porque este estudio pues no tenga complicaciones técnicas o que tenga las menores y pues que tú seas el que ponga las palabras en mi boca, Señor. Te pido por todos los que pues no se pudieron reunir de forma física. Yo sé que hubo una complicación, pero te pido también por todos ellos y por todos los que están viendo también esta transmisión, ya sea en YouTube o aquí en Zoom. Te pido por ellos, por sus vidas y que pues tú seas glorificado, Señor. Te damos gracias por este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues entonces vamos a comenzar con este estudio que se llama La Gracia Soberana. Y como le estábamos comentando en los estudios pasados, hemos visto como algunos términos respecto de la gracia, tomando en cuenta primero como que la gracia siempre ha estado presente por parte pues de Dios. Dios ha dado gracia y de hecho Dios es gracia. Y lo vimos justamente en el primer estudio
que se tituló Maravillado por la Gracia, en donde vemos tanto a Adán como a Eva, pues que ellos también recibieron esta gracia de Dios al ser perdonados, al ser perdonadas sus vidas, a pesar de que ellos desobedecieron pues un mandamiento explícito de que no comieran de cierto árbol, pero aún así Dios en su gracia y misericordia pues perdonó a estos dos seres humanos y no solo eso, sino que también les dio una nueva oportunidad para seguir adelante en esta vida. Posteriormente vemos cómo en la actualidad también vemos la gracia que vemos comúnmente en todos lados, esta gracia que le llamamos justamente gracia común, en la que podemos verlos absolutamente todos. La diferencia es que no, bueno, la diferencia entre alguien que cree en Dios y alguien que no cree es que el que no cree simplemente lo ve como algo dado por hecho y algo casual o algo que simplemente fue así por la propia vida o la naturaleza, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que Dios pues provee, que Dios muestra su gracia día a día al darnos un día más de vida. Y también vemos cómo también pues tanto lo hace para las personas que creen en Él, pero también para las que no creen, tanto las personas justas como las injustas. En, para, ahora sí que para cada persona sale el sol y siempre hay una oportunidad de acercarse a Él y de reconocer toda la magnificencia que hay de su creación y de lo que nos da cada día. Otra cosa es que tengamos empleo, que tengamos la posibilidad de comer también y de tener alimento en nuestra mesa y que podemos ver esa gracia en todos los días y que podemos verla por todos lados. Esa es la gracia común, la gracia común. Y vemos también cómo pues esta gracia, lo vimos la semana pasada, que vamos a ver este tema relacionado, en donde vemos que en el Antiguo y Nuevo Testamento pues hay una correlación y es importante tomar en cuenta, o una de las cosas que veíamos era la ley dada por Moisés, pero también la gracia dada por Jesucristo. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento hay una serie de leyes y una serie de mandamientos que dio al hombre, sin embargo, esos no llevaron a la salvación de ningún ser humano, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que bueno, si vemos nosotros el Antiguo Testamento y lo leemos a detenimiento, pues vemos cómo constantemente falla el pueblo judío, cómo constantemente fallan los israelitas, cómo fallan todo este pueblo que salió de Egipto hacia la tierra prometida, y que aún así Dios mostraba su gracia, pero constantemente veía este fracaso de tratar de cumplir la ley. La realidad es que esa cultura, esa nación, esa época también nos puede reflejar a nosotros, ya que muchas veces tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta y lo único que provocamos es que nos vaya a veces de una forma como no queremos, ¿no? Eh, por querer hacer justamente seguir nuestro propio criterio, seguir nuestro plan, seguir nuestros principios y no seguir los principios de Dios. Pero vemos que también en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, pues en el Nuevo Testamento también vemos esta gracia de Dios y vemos pues la manifestación de esta gracia también con la venida de Jesucristo. Gracias a Jesucristo es que nosotros podemos tomar la gracia de Dios, podemos nosotros acceder a Dios de nuevo. Eh, bueno, no es que nosotros lo hayamos tenido antes, simplemente que como humanidad, al tener una separación con Dios desde Adán y Eva, pues ahorita nosotros podemos acceder a Dios gracias a Jesucristo. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, que esto pues no fue una obra causada por nosotros, no es una recompensa por nuestras acciones, por nuestras obras,
por lo que nosotros hacemos o por lo que nosotros pensamos o sentimos o creemos, sino es por la gracia soberana de Dios. Y bueno, para empezar esto, quiero aclarar la cuestión del título, porque dice gracia soberana. Este título pues es una redundancia, ya que por definición la gracia es soberana. Si no, no sería gracia. Sin embargo, lo pusimos como específicamente como soberana, porque significa que está acorde a la voluntad de Dios, acorde a la voluntad del Supremo, de lo Supremo. Y si nosotros no tuviéramos esa gracia acorde a la voluntad de Dios, a la voluntad de lo Supremo, pues entonces sería solamente una gracia acorde a la voluntad del que lo recibe, en este caso nosotros, ¿no? Si fuera una gracia eh, si no fuera una gracia provocada por Dios o dada por Dios, simplemente entonces veríamos que es una gracia causada o provocada por nosotros, ¿no? Entonces, esto pues ya no sería gracia, porque la gracia es algo que recibimos sin merecerlo, sin merecimiento. Y es una de las cosas que vemos o por el cual ponemos este título de gracia soberana para enfatizar la importancia y la relevancia de que la gracia es dada por Dios y por lo Supremo, no por nosotros. Sin embargo, pues llamamos así este título para que no se nos olvide esta situación que viene exclusivamente de Dios. Vamos a empezar leyendo Romanos capítulo 4, versículo 3, 4 y 5. Romanos, Romanos capítulo 4, versículo 3, 4 y 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vuelvo a repetir. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí es importante aclarar esto, estos versículos que estamos leyendo, porque es interesante cómo viene en el versículo 4 que dice, pero al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Nosotros cuando hacemos algo, una buena obra, si nosotros pensáramos que esto es algo que tiene un mérito o que tiene un mérito o que con esto nosotros nos podemos ganar la gracia de Dios, entonces cada vez que nosotros hagamos obras buenas, estaríamos casi poniendo en deuda a Dios. ¿En qué sentido? Porque entonces nosotros estaríamos esperando por causa de nuestras buenas obras que fuéramos a recibir las bendiciones de Dios. Sin embargo, no es así como es el orden correcto. Dios es el que nos da su gracia. Dios es el que quiso darnos su gracia sin mérito alguno. Y esto simplemente es porque eh, somos ya nosotros justificados, somos justificados por Jesucristo. Aquí en el versículo 5 que dice más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, ¿en quién está refiriéndose a esta persona? Pues está refiriendo a Jesucristo. Sino cree en aquel que justifica al impío. Dios, Jesucristo, es el que nos justifica, porque ya a través de su sangre fuimos nosotros justificados. Entonces dice aquí que su fe le es contada por justicia. Justicia no por una justicia propia, no porque nosotros hayamos hecho las cosas bien, sino porque Dios mismo hizo las cosas bien para que nosotros tuviéramos esta justificación por nuestros pecados. Entonces, aquí estamos viendo en un primer punto que esta gracia es meramente un mérito de Dios, es meramente dada por Dios y es algo que Él lo hace por su mera voluntad,
no por nuestras buenas obras. Y esta palabra o de gracia soberana podemos verlo en un pasaje que se encuentra en Efesios 1, que no vamos a leerlo todo porque es bastante largo, pero yo les invito a que lean su Biblia, a que lean este pasaje de Efesios 1, en donde vemos cómo está describiendo justamente sobre la gracia de Dios, sobre la gracia soberana de Dios. Y esta carta pues contiene una doctrina para un cristiano que debe de ser básica, como la soberanía de Dios en la salvación. Este tema es, creo que, vital, de vital importancia, porque aquí entonces nosotros podemos poner nuestra esperanza y nuestra fe en Dios principalmente y no en nosotros, que es lo que nosotros hacemos antes de Dios y que muchas veces aún ya habiendo entregado nuestra vida a Dios, pues nos resistimos a entregarle completamente nuestra confianza y nuestra vida. Entonces vemos cómo esta carta pues contiene esta doctrina básica y como la soberanía de Dios en la salvación, donde el hombre es levantado de las profundidades de su depravación a las alturas de la comunión con el Creador. Y esto por la gracia de Dios, no por nosotros. Y todos conocemos este versículo que es Efesios 2, 8 y 9, y si no lo conoces, pues es muy importante que lo tengas muy presente. De hecho, lo estoy tratando de memorizar de una forma ya más frecuente, pero es Efesios 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es muy conocido, o lo tenemos como muy presente posiblemente, de que nosotros sabemos que por gracia hemos recibido la salvación, y esto a través de la fe. Y no de nosotros, no es porque nosotros hayamos querido, sino pues es un don que Dios nos da. Dios, la fe es algo, la realidad es que la fe es algo inexplicable, que pues tratando de explicarlo o tratando de decirle, ok, mira, esta es la fe o esto haz para que tengas fe, pues es imposible que nosotros podamos darle a las personas fe. Nadie puede hacerlo, ni siquiera nosotros nos podemos dar fe. La fe viene de Dios y aquí está diciéndolo claramente en este pasaje, que es don de Dios. Dios es el que te da el creer, el que creas en Él, el que creas en Él. Nuestro corazón está tan endurecido en este mundo, pues que simplemente no lo escuchamos. Parece que es una locura hablar de Dios y ni siquiera hablarlo, sino pensar en Dios, porque se considera un pensamiento atrasado, se considera un pensamiento que simplemente ya está pasado de moda o que simplemente es un pensamiento retrógrada y atrasado y para gente ignorante. Y no es así. No es que sea eso y eso lo entendemos también. La Biblia nos habla de cómo Dios, pues busca al ser humano, busca al hombre, pero los seres humanos pues buscamos estar escondidos en la oscuridad para que no seamos reprendidos, para que no cambiemos y nos arrepintamos. Pero también nos muestra su luz para que nosotros vayamos a Él y nos rindamos y dejemos que Dios nos dé vida. Y como lo dice aquí, no es por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera una cuestión de hacer buenas obras, de ser buena persona, pues podríamos pensarlo, ¿no? Hay muchas buenas personas que donan dinero o que hacen buenas obras o que son muy amables con la gente, pero la realidad es que esto hasta puede ser un estorbo para acercarse a Dios, porque podemos decir, ah, pues esa persona es muy buena persona, pero la realidad es que Dios no busca las obras exteriores, Dios busca lo que hay en tu corazón y que ese corazón sí se manifiesta posteriormente hacia tus obras, pero si en tu corazón lo único que estás
haciendo es tal vez justificándote a ti mismo, diciendo, ok, voy a hacer algo, cosas buenas, pero en verdad, pues también pienso en cosas malas o también hay pecado en mi vida. Pues eso simplemente ya rompe con el mérito que tú podrías tener, ¿no? Porque así está plasmado, también lo dice en la Biblia, que por un pecado tendrías que ser juzgado, o sea, no es una cuestión de solamente contemplar las cosas buenas, sino es para Dios el estándar es alto y pide pues perfección. Y obviamente nosotros no somos perfectos y no podríamos ser perfectos, pero Jesús es perfecto y Jesús entregó su vida, una vida sin pecado, y para pagar por nuestros pecados. Entonces, aquí es lo que vemos nosotros. Y también para que no nos envanezcamos, para que no pensemos que porque hacemos las cosas bien, pues nos merecemos más o somos más buenos cristianos. No se trata de eso. Se trata de que tú te entregues en tu corazón, independientemente de las obras que tú hagas en tu vida. Claro que cuando tú te entregas a Dios, Dios hace también a través de ti, pero no es al revés, las obras no te traen salvación, no traen salvación y no la trajeron en el pasado y no la traen en el presente, así que es importante contemplar eso y tener en cuenta eso y tenerlo muy presente. Y eso, pues este versículo lo conocemos, pero a veces no nos detenemos mucho cuando leemos la Biblia y no profundizamos en lo que está diciendo, por ejemplo, lo que dice en el capítulo 1 de Efesios. En este primer capítulo se ve la salvación desde el punto de vista de Dios, mientras que el capítulo 2 se ve la salvación desde la perspectiva del hombre. Los versículos que tratan sobre la gracia soberana con respecto a la salvación, o sea, en la salvación, son una larga oración que viene a ser la más larga en el Nuevo Testamento, que va desde el capítulo 1, versículo 3 al versículo 14. Esos son los pasajes que nosotros vamos a ver, o vamos a ver algunos, solamente vamos a ver algunas partes, pero esos son los pasajes que están describiendo esto que estamos mencionando el día de hoy, sobre la gracia soberana. Y bueno, este pasaje es tan famoso y que en algunos otros predicadores la han llamado como la gran entrada y otros como la cadena de oro de muchos eslabones. Pablo dice que las bendiciones aquí mencionadas vienen de Dios, que es Dios el Padre, que es por elección de Él, y también por Jesucristo, por su obra en la cruz, o sea, por la redención que Él hizo, o que a través de su vida, o sea, su vida y muerte y resurrección, pues nosotros recibimos redención. Y que esto nos es pasada a nosotros a través del Espíritu Santo por su llamamiento eficaz, y todo esto por gracia soberana. Vemos tres elementos aquí importantes. Una, cómo Dios en su elección ya tiene a nosotros elegidos desde antes de los tiempos, desde antes de la creación del mundo, tenía perfectamente claro nosotros que íbamos a ir hacia Él o que nos iba a tomar. Esto causado por Jesucristo, por la obra que hizo Jesucristo, por la entrega de su vida, y que todo esto también es causado o nos es dado a través del Espíritu Santo. Y vemos cómo Dios completo, o sea, la Trinidad, se ve aquí expresada, se ve manifestada. Y esto pues es justamente por la gracia de Dios, por esta gracia soberana. Y ahorita vamos a ver solamente el primer tema, que es la elección o la predestinación, que es un tema un poco, podríamos tenerlo como un poco complejo, pero que yo te invito a que leas justamente estos pasajes conmigo y que reflexionemos sobre esto que está mencionando. Vamos a ver a qué se refiere con esto, con este primer punto, que es la elección o la predestinación. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6.
Voy a empezar el 3 porque este no lo leímos, pero nada más lo voy a leer para la entrada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es como la entrada, ¿no? Como lo mencionaban aquí los otros predicadores. Una entrada, pues, bastante fuerte, clara, en donde hablamos de Dios como nos bendijo, pero también vemos a Jesucristo, que Él también está actuando en esta situación. Y vamos a ver lo que nos dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos el versículo 6 también, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces aquí vemos cómo nos están indicando y nos está mencionando pues estas palabras que dicen claramente que fue por la voluntad de Dios. Vemos en el versículo, por ejemplo, 4, en el primer apartado, que Él nos escogió, y aquí lo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios fue el que nos escogió a nosotros. Nosotros no escogimos a Dios. Y muchas veces, a veces en nuestro lenguaje pensamos que nosotros somos los que le damos nuestra vida a Dios o los que nosotros elegimos creer en Dios. Y no es así. Dios tenía perfectamente claro que tú ibas a ser su hijo, te iba a adoptar y Él te escogió a ti. Lo complicado muchas veces es aceptar nosotros eso. Aceptar y reconocer y por fe y aceptarlo por fe, que así fue, que así Dios te escogió a ti para ser su hijo o hija. Estos conceptos unen elección con gracia y son el pasaje más fuerte de gracia soberana en la Biblia. El pasaje también nos dice que la salvación viene a cierta gente porque así Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo, como lo vemos también en este pasaje que acabamos de leer, en el primer punto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, ni siquiera estábamos hechos nosotros, ni siquiera habíamos llegado a la tierra y Él ya nos había elegido. La realidad es que es complejo de pensarlo, de imaginarlo, porque dices, ¿cómo, no? O sea, yo ni siquiera había nacido y él ya sabía, o sea, ¿cómo es posible, no? La realidad es que sí es un tema complejo, pero es algo que nosotros podemos reposar simplemente, pues, teniendo fe que él tiene un conocimiento y una omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, o sea, que él puede hacer y hacer y pensar de una forma que nosotros nunca lo haríamos, no entenderíamos muchas cosas de las que aquí viene, pero que Dios nos va dando y nos va mostrando a través de su palabra lo magnífico que es, lo grandioso que es. También vemos que la salvación viene de Dios exclusivamente. Y vamos también a retomar este pasaje que nos dice Jonás en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículo 9, en la última parte. Jonás, capítulo 2, versículo 9, el apartado, podríamos decirlo, el apartado C. Jonás en el Antiguo Testamento, en la parte de los profetas menores, capítulo 2, versículo 9. Y solamente el último apartado que dice la salvación es de Jehová. Entonces, aquí está diciendo que pues solamente la salvación es por Dios, por Jehová, es que nosotros recibimos la salvación. Y aquí es importante tomar en cuenta esto
para también poner nuestra fe y nuestro reposo en que Dios así lo hizo. Nosotros no decidimos aceptar la salvación, y esto es algo que, pues sí, en el lenguaje común muchas veces pensamos que así es, que nosotros damos y le damos nuestra vida a Dios, y la realidad es que Él la toma, y nosotros lo único que estamos haciendo es quitándonos la resistencia de querer, pues de querer la resistencia de querer que Él nos tome, ¿no? Pero no es como una cuestión de que nosotros queramos. Nosotros no decidimos, sino Dios nos la otorga soberanamente. Y esto es difícil de digerir porque se elimina este concepto que conocemos como libre albedrío totalmente. Estamos hablando específicamente de la salvación. Nosotros podríamos pensar entonces que no tenemos opción, que no podemos elegir, ¿no? Y nos resistimos y pensamos, ¿cómo? O sea, yo no puedo elegir, o yo no elegí, o yo no decidí creer en Dios. Y la realidad es que no, o sea, no, nosotros no hacemos. Y ahorita voy a ir con unos ejemplos claros, pero más bien con un ejemplo en mi vida. Tal vez tú puedes pensar en tu vida. Y no sé si sea claro o no, pero yo lo tengo presente y claro por estas situaciones que viví en mi vida, ¿no? La gracia, la gracia soberana excluye este concepto de libre albedrío, y algunos pues sí se resisten a aceptar la eliminación del libre albedrío con un argumento de que pues la elección de Dios simplemente es un preconocimiento de nosotros, ¿no? O de los que Él elige. Pero esto, pues, si lo vemos desde esta manera, pues es imposible de concebir, aunque se aceptara la elección basada en preconocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y aquí vemos como una situación, pero antes de ir con los ejemplos que viene en el estudio, Dios nos vino a dar vida, vida a través de Jesucristo. Dios nos dio vida porque nosotros estábamos muertos. Algo que está muerto ya no puede vivir. O sea, si nosotros quisiéramos, o sea, nadie por su propia voluntad ha resucitado. Solamente Jesucristo ha podido vencer a la muerte. Sin embargo, pues todos los hombres que no estamos con Dios o que no estuvimos con Dios en un tiempo, pues nosotros por nuestra propia voluntad no podríamos ver a Dios. Y les quiero poner un ejemplo específicamente con mi vida. Yo cuando me acerqué a la Biblia, pues me acerqué porque tenía curiosidad, porque quería saber de forma intelectual, saber y tratar de entender qué decía. Porque en algún momento alguien me dijo que ahí había algo espiritual. Sin embargo, cuando me hablaron sobre el arrepentimiento, sobre que reconociera mis pecados, sobre reconocer y hacer a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pues para mí era una locura por muchos puntos. Uno, porque en primera yo decía, bueno, yo no estoy mal, mi vida no está mal, como por qué voy a arrepentirme de algo que no estoy haciendo mal. Mi vida estaba cegada, estaba tapada, o sea, no veía que en verdad estaba mal, y la realidad es que sí estaba mal en ese tiempo, simplemente que en ese momento yo decía, pues no, o sea, no, ¿cómo? Pues yo estoy bien, yo estaba bien, me estaba creyendo en que estaba bien, que no necesitaba a Dios. Es más, tanto no lo necesitaba porque que fue más por curiosidad que porque en verdad quisiera buscarlo por, porque lo necesitaba, aunque lo necesitaba mucho, pero esto ya me di cuenta después de lo mucho que lo necesitaba, al conocerlo, a darme cuenta de lo que estaba haciendo en mi vida, al darme cuenta que me había dado una vida completamente diferente. Hasta ese momento me di cuenta que sí lo había necesitado, y que en verdad, si no fuera porque Dios así me quiso jalar y traer y que creyera en Él,
pues simplemente yo hubiera seguido mi vida pensando en que yo estaba haciendo mi vida correctamente, tropezándome constantemente con el pecado, viviendo en el pecado y pensando que estaba bien y pensando que mi vida era una vida buena, ¿no? Esa es una de las cosas que yo pensaba. Es un ejemplo, tú podrás pensar en tu vida, cómo ha hecho Dios tu vida, cómo la ha transformado, cómo antes, en vez de poner tu, cómo antes tú a lo mejor poniendo tu esperanza en ti, en tus recursos, en tu inteligencia, en tus talentos, en todas tus virtudes, pues nunca le dabas espacio a Dios, nunca volteabas a ver a Dios. Y la realidad es que si no volteamos a ver a Dios, pues simplemente estamos viviendo en nuestro mundo, en nuestra vida terrenal, momentánea, en donde pues no tenemos esperanza, solamente pasar un día a la vez y a ver qué aspiramos, ¿no? Con sueños eh, que están llenos de vanidad, de codicia, tal vez de avaricia, tal vez de querer solamente llenarnos de placer. Pero bueno, a lo que voy con esto es de que nosotros como seres humanos, pues estamos corruptos, estamos totalmente corruptos. Yo sé que esto suena fuerte y porque dices, no, ¿cómo? O sea, no, es que yo veo una persona que es súper buena onda y súper amable, yo veo que siempre se porta bien y bueno, no cree en Dios, pero pues tampoco lo rechaza. Y pero también todos tenemos una maldad en nuestro corazón. Tenemos una maldad simplemente porque lo vamos heredando de la historia de la humanidad, de toda la humanidad que está detrás de nosotros. Solamente es cuestión de ver un poco de historia y también de la Biblia. Nos menciona constantemente estos ejemplos pues, de personas que cometían muchos pecados y cometían muchos errores. Eso es una muestra en la Biblia, ¿no? Y vemos la transformación y vemos la fidelidad de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos la gracia de Dios. Dios es el protagonista y el héroe de la Biblia. Y esto es lo que nosotros tendríamos que aceptar que nosotros estamos corrompidos, que hay algo que fallamos, en lo que fallamos. Hasta como muchas personas en fin de semana pasado alguien me decía, bueno, pero las mentiritas blancas, le dije, eso es pecado. O sea, al final, para el estándar de Dios, sigue siendo pecado y aunque sea una mentirita, ¿no? Es una mentira y ya eso es pecado para Dios. Entonces, es algo fuerte, pero si nosotros reconocemos que tenemos esa corrupción, también reconocemos el poder de Dios. Y muchas veces cuando no reconocemos pues, la corrupción que está en nuestra vida, la maldad que puede haber en nuestra vida, el pecado que hay en nuestra vida, pues no tenemos tampoco la capacidad de decidir, pues de buscar a Dios, de ir con Dios, de ir a buscar a Dios. Vamos a leer Jeremías 13:23. Jeremías capítulo 13, versículo 23, que nos dice la palabra de Dios, poniendo ejemplos muy claros. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Nosotros podemos con nuestras propias fuerzas, o sea, si estamos acostumbrados a vivir en pecado, nosotros podemos cambiarlo por nuestra propia cuenta, pues no, no es así. Y vamos a ver lo que nos dice Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos en el Nuevo Testamento, después de Hechos. Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces aquí nos lo está diciendo claramente, ¿no? En el autor del libro de Romanos, como no hay ninguno, y nos lo dice en la Biblia, no hay ninguno. También en Eclesiastés lo vimos en la semana pasada, no hay ninguno que haga el bien y que nunca peque. Siempre vamos a hacer algún pecado. Y si nosotros nos esforzamos por salirnos de ese pecado, la realidad es que pues batallamos con algo que nuestro mismo cuerpo, nuestra misma mente, nuestro mismo emociones, pues están provocando que nosotros vayamos a ese pecado. Solamente Dios es el que nos puede liberar de ese pecado. El hombre como tal, y así podremos decirlo, está muerto espiritualmente. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais perdón, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y así es como a mí, al menos, bueno, no al menos, pero a mí me sucedió eso. Dios me dio una vida nueva, aun cuando yo anteriormente estaba muerto en mis pecados y en mis, pues, delitos o mis faltas ante Dios. Solo Dios es el único capaz de salvar al ser humano. Y vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 4 y el 8. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, perdón, sí, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios el que nosotros podamos tener esta fe en Cristo, fe en Dios, y que podamos tener una vida nueva, una vida, una vida espiritual. O sea, cuando decimos vida nueva, no es que la anterior haya sido una vida, sí, veíamos físicamente, vivíamos y andábamos ahí, ¿no? Pero en verdad estábamos muertos, muertos espiritualmente y sin una vida así, la realidad es que pues no podríamos decir que era una vida la que teníamos. Yo hoy recuerdo y, y en verdad el impacto o lo que me ha dado Dios en estos años comparado con lo que yo viví en esos años, en esos 24 años de vida, pues no lo puedo comparar. La realidad es que Dios, yo siento que sí me ha dado esa vida. Yo lo vivo así, lo veo así en mi vida, lo siento así, que Dios hoy me da vida, ¿no? Todos los días pues me va dando vida a través de Él, a través de su fe, de su confianza y de que Él me va mostrando y poco a poco pues me va maravillando con otras cosas más cuando yo voy dejando de resistirme, ¿no? Dejando de resistirme a su gracia. La mayoría de las veces el pensar que el hombre puede decidir a favor de Dios es no entender pues esta depravación del ser humano que hace necesario que la gracia soberana de Dios, o sea, su elección de Dios, tenga que intervenir. Y es el tema que estamos viendo ahorita, la elección de Dios. Dios interviene y nos elige a nosotros para que nosotros vayamos a Él. Debemos entender cuánto cayó el hombre al pecar en el Edén, como lo que vimos en unas semanas anteriores, de cómo tanto Adán y Eva provocaron una condenación para la humanidad ah, causadas por ellos. Por eso la humanidad ahorita estamos como estamos, por decirlo de una forma, ¿no? La violencia está presente, el que uno tenga que batallar día a día pues para muchas cosas, ¿no? Simplemente el hecho lo vemos como en unos casos, a algunas personas pues les cuesta trabajo tener un empleo o tener recursos y tiene que esforzarse
con el sudor de su frente para poder obtener ingresos y poder comer. Pero vemos que todo este impacto, o la verdad no lo dimensionamos, la desobediencia tanto de Adán como Eva, lo que provocó en toda la humanidad en su existencia. Pero también cómo actuó la gracia soberana de Dios. O sea, a la par de que vemos el impacto que provocó a Adán y Eva al caer como humanidad, pues también vemos cómo actuó la gracia soberana de Dios. Algunos piensan que el hombre cayó, pero que se está levantando paulatinamente. ¿A qué voy con esto? Ahorita tenemos un término de moda, eh, que es como el progreso, ¿no? Ser los progresistas, ¿no? En donde pensamos que el mundo va progresando y que cada vez es más bueno, más justo, que es más amigable y que tenemos más oportunidades y que tenemos más cosas y que tenemos muchas libertades y que somos más buenos. Y es una ilusión. La realidad es que es una ilusión porque a lo largo de la historia pues siempre ha habido problemas, siempre ha habido pecado y actualmente también existe el pecado. Y lo podemos ver ahora con mayor impacto gracias a los medios digitales, gracias a la difusión a través del Internet y de los medios masivos de comunicación, lo vemos con más acercamiento, ¿no? Antes, para que tú te enteras de que morían en otro país, pues ahora ya lo ves en la televisión o en el Internet de forma casi instantánea, ¿no? O de minutos. Pero eso siempre ha existido, siempre ha pasado. En cambio, hay otras personas que piensan que el hombre cayó, pero que no lo ha hecho hasta el fondo y que todavía tiene la capacidad de volver a ver a Dios. Muchas veces son, pues, personas que creen en Dios justamente, pero que ponen su esperanza en el ser humano. O sea, que el ser humano todavía no está tan mal. O sea, que hay algo bueno y que va a voltear a ver a Dios. Pero no es una cuestión, si lo vemos aquí por la gracia que Dios da, no es una cuestión de capacidad humana. De capacidad humana sí tenemos, sí tenemos muchas capacidades, sí tenemos inteligencia, podemos reconocer muchas cosas, pero en verdad el entregar o el dejar que nosotros, que Dios nos dé una vida nueva, solamente es provocada por Dios. Que nosotros tengamos una salvación en la eternidad, en esta vida y en la eternidad, es algo que solamente es provocado por Dios, no por nuestra propia, no por nuestras capacidades, no por nuestro talento o nuestra inteligencia, no, es meramente por la voluntad de Dios. Y la realidad es que el hombre, la humanidad, cayó al punto de jamás poderse levantar, a menos que la gracia soberana de Dios lo hiciera o lo haga. Y es la elección que ha hecho Dios. Dios ya eligió y ya eligió pues que va a haber una, una serie de personas que van a recibirlo. Y esto es una pregunta que me hacían hace poco, de qué pasa con los que no, qué pasa con los que no. Yo veo y leyendo Apocalipsis y viendo como las cosas que ahí están descritas y las cosas terribles que vienen, y aún así dice en la Biblia que aún con todas las cosas terribles hay muchos que no se van a arrepentir de su camino. Es increíble que aún a pesar de los mayores castigos y de lo terrible que va a suceder, aún habrá personas que van a estar pensando que ellos están perfectos. Ellos no necesitan a Dios. No lo comprendo yo, pero así es como Dios lo pone y pues Dios, yo sé que también nos promete que hay moradas, hay muchas moradas en el cielo. Solamente hay que nosotros buscar estar ahí en ella, o sea, buscar personalmente estar en ella y orar por todos los demás para que también estén, pero principalmente agarrarnos nosotros fuertemente y teniendo la confianza y la convicción
de que nosotros estamos, pues que vamos a tener esa morada en los cielos. Otros piensan, bueno, vamos a leer Juan 6:44. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí Jesucristo lo está diciendo de forma clara. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es Dios, otra vez aquí nos lo menciona, es Dios el que elige, el que nos trae, el que nos hace voltear a verlo. Él es el que hace las cosas, no nosotros. Y el aceptar otra manera que esta, o sea, aceptar otra situación, hace simplemente que la gracia soberana sea innecesaria o irrelevante. Es como que nosotros, si nosotros pudiéramos hacerlo por nuestra propia fuerza, por nuestra fe profunda que nosotros podemos tener, o por algo que nosotros pensamos que tenemos especial, y no por Dios, pues entonces hace innecesario la obra de Dios, hace innecesario lo que Él está haciendo, hace innecesario hasta la misma la crucifixión de Cristo, porque entonces si solamente se tratara de portarnos bien o de hacer cosas buenas o de simplemente, no sé, hacer o decir algo todos los días, si fuera eso, pues entonces sería innecesario lo que hace Dios. Y no, esto fue pues esto es, esto fue tan al punto de un argumento que se dio también de Pelagio con San Agustín en el siglo IV después de Cristo. Y es el argumento pues que también vemos hoy en día. Y esto pues elimina la gracia de Dios. Y esto sí quiero puntualizarlo porque es una como parte de nuestra antigua naturaleza, de todavía pensar que depende de nosotros, de todavía buscar nosotros hacer las cosas, de poner la fuerza en nuestras propias obras, en nuestras propias acciones, en nuestros propios esfuerzos y no dejar que Dios haga las cosas en nuestra vida. Y vamos a ver lo que nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas 2, versículo 21. Dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Perdón, otra vez, leo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, que es lo que vimos la semana pasada en la cuestión de la ley, lo que provoca la ley. La ley pues son las obras, los mandamientos, las cosas que se deben de hacer, ¿no? Y en verdad nosotros somos salvos por la gracia de Dios, em, porque pues por la ley no se puede hacer justicia. Nosotros no podemos cumplir con la ley al 100%. Es más, ni siquiera no la sabemos, ni siquiera la conocemos. Podemos tener una idea. Yo que leo mi Biblia, agarro y lo veo en el Antiguo Testamento, en los primeros libros, y veo que ahí están mencionados, pero que me lo sepa todas de una vez, que no son solamente los 10 mandamientos, sino que son muchos otros que les da a Moisés, que le da a Moisés y que Moisés le da también a este pueblo de Israel. Ni siquiera los conocemos. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos cumplirlo, no? O lograrlo. Y no es así, no podemos. Es imposible para nosotros. Es más, ni siquiera lo buscamos muchas veces, pero es por la gracia de Dios. Y Dios sí busca que nosotros vayamos a Él y busquemos pues, ser santificados, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero aquí en este versículo dice, entonces por demás murió Cristo. Si no, si fuera por la ley, pues, entonces no tiene sentido que haya muerto Cristo y que haya sido crucificado.
Pero vamos a ver unos 4 puntos breves de la elección, de la importancia de la elección de Dios y que esta elección de Dios está basada en su gracia soberana y que también nos proporciona grandes beneficios. Número uno, nos provoca un profundo agradecimiento. Segunda de Timoteo 2, perdón, de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nosotros hay que estar agradecidos que fue Dios el que hizo las cosas, el que Él hizo el que nosotros fuéramos a Él. También nos da un segundo punto, nos da la seguridad de la salvación. ¿Por qué es así? Porque si nosotros pensáramos que depende de nosotros, cuando largamos y pecamos, porque pecamos y llegamos a tropezarnos, no que ya vivamos en pecado como una práctica, un estilo de vida, sino que pues llegamos a tropezar. Nosotros podemos reposar en la confianza y en la seguridad de que Cristo nos ha salvado de eso, ¿no? Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó la buena obra en nuestra vida y Dios la va a acabar y hay que tener confianza que así va a ser, de que Él ya nos da esta salvación. Número 3, también nos conduce a una vida santa, nos conduce a la santidad. Efesios 1:4, es algo que estamos leyendo. Efesios 1, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea, también esta elección que Dios nos hace es para que nosotros vayamos a limpiarnos con Cristo y que veamos una vida santa, que nos estemos limpiando constantemente del pecado. Número 4, también promueve hacernos ganadores de las almas. Hechos capítulo 2, 47. Y este punto me parece muy agradable, pero ahorita los voy a leer, ahorita les voy a decir por qué. Vamos a leer primero Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos 2, 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo dice este último pasaje o esta última oración? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que lo hace? Dios. Dios es el que hace que venga la gente, el que voltea a verlo. Y justo el fin de semana me sucedió así una experiencia, iba en transporte leyendo mi Biblia y una persona se me acerca y me pregunta, oye, no te vas a ofender, pero ¿estabas leyendo la Biblia? Y le digo, sí. Y me dice, pues fíjate, es que me han dicho que ahí está la respuesta y me empezó a decir una serie de cosas y bueno, muchas situaciones que estaba viviendo esta persona. Y ya estuvimos ahí platicando un buen tiempo y estuvimos ahí, estuvimos platicando de la Biblia, le expliqué algunas cosas, pero fue Dios el que lo hizo. Yo no lo busqué, yo ni siquiera lo vi ahí a esta persona. Él me vio que traía la Biblia y se acercó. Así hace Dios. Dios es el que hace las cosas, no nosotros, no es nuestra fuerza. Y vamos a ver también el capítulo 13, versículo 48 de Hechos. Hechos 13, 48. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces escucharon a aquellos gentiles y ellos dijeron, no, pues estoy contento y fueron los que creyeron, ¿no? Pero otra vez fue
por obra de Dios. Pero nosotros pues estamos agradecidos que también podamos servir para eso, ¿no? Que podamos llevar la palabra y gozarnos junto con Dios de estas situaciones, de compartir su palabra y de también de ver la salvación de la gente. Eso es maravilloso. Y gracias a Dios, vamos a terminar con este estudio dando gracias a Dios por esta gracia soberana. Por último, vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 16 y 19. Juan capítulo 15, versículo 16, primero. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y el versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, para eso, perdón, por eso el mundo os aborrece. Entonces, como dice aquí, antes yo os elegí del mundo. Dios, Jesucristo, Él es el que nos elige. Ellos, que es el mismo, Él nos elige para ir a Él, para tener salvación de una forma sencilla, gratuita, sin necesidad de pedirte que seas perfecto, así como estás. No necesitas tener perfección. Y solamente es cuestión de aceptarlo, aceptar eso que ya está haciendo Dios en tu vida. Y a veces lo que pasa es que nosotros estamos endurecidos. Así que para los que están viendo que no han aún hecho a Dios su Salvador, que aún no han aceptado esto que está haciendo Dios, está buscándolo y trayéndote, pero nosotros somos los que nos ponemos resistencia. Yo te invito a que hagas una oración conmigo y que pues entregues tu vida completamente. Y como te digo, no es una cuestión que tú hagas, que tengas que hacer el esfuerzo, solamente es que dejes de poner resistencia a lo que ya Dios está haciendo en tu vida, a lo que te está llamando. Sí, posiblemente no vayas a ver fuegos artificiales o no vayan a pasar cosas, pero Dios te da una nueva vida. Dios te da una buena vida y lo hace en todos los aspectos de tu vida. ¿Cómo lo hace? Pues es una forma que yo la verdad no lo entiendo perfectamente, pero lo que sí puedo decirte es que lo hace y lo ha hecho con mi vida y lo puede hacer con tu vida si así tú lo decides. Así que eh, te voy a guiar en una oración, pues para que tú hagas esta declaración de creer en Jesucristo, en lo que hizo y de creer que Dios justamente te está llamando para ser su hijo. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mis pecados, reconociendo mis fallas, reconociendo mis problemas, mi desastre que está en mi vida, reconociendo que en verdad no estoy bien, que que no estoy bien en lo profundo, que yo me he engañado pensando que he estado bien, Señor. Hoy vengo ante ti, pues, arrepintiéndome de esa vida que he llevado y trayéndote, pues, mi vida aquí para que tú la tomes, para que tú hagas lo que tú quieras, para que me des las bendiciones que tú así prometes y que me des tu salvación, Señor, que me des una vida nueva. Creo en tu Hijo Jesucristo, que tú lo mandaste para que Él pagara por mis pecados. Te pido, Señor, que tú seas mi Señor y que el guía de mi vida en todos mis caminos, en todos mis caminos y en toda mi vida, de aquí hasta el fin de los tiempos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues si hiciste esta oración de todo corazón, busca a Dios, búscalo, deja que Él sea el que te muestre a través de su palabra,
que te muestre a través de las enseñanzas como estos estudios o como lo que viene también en la Biblia. O sea, hay muchas, o sea, puedes escuchar, hay muchas formas en las que te puedes acercar a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es el camino. Ahí está, pues está claramente todo lo que es lo que dice Dios. Solamente tienes que dejar que pues, Dios empiece a llevarte a ella, que te muestre lo que te está diciendo a través de ella y que lo vayas conociendo y amando y dejando principalmente que te ame. Así que los dejo por este día. La siguiente semana vamos a ver la segunda parte de este estudio. Vamos a ver la gracia soberana número 2, viviendo. Vamos a ver los 2 puntos que nos faltaron. Y pues espero que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.